Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes una práctica de fresado, fresado de superficie, fresado de forma, planeado de superficie. La práctica del día de hoy queremos hacer una práctica que sirva, que sea funcional. En este caso tenemos una torreta de un torno Harrison. Este es un M300, pequeñón. Y la situación es que la torreta de esto tiene tres caras para sujeción de herramienta con el método de sujeción indirecta. O sea, la herramienta se monta en este accesorio que es el porte herramienta y hasta entonces se monta en la torreta. Entonces por eso se llama la sujeción indirecta. Ahora, tiene tres caras. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a planear este accesorio. Y lo más importante que tiene este es la ranura en donde se monta la herramienta en sí y los canales de este lado. Estos dos canales, a ver si me ayudas. Tenemos ahí, por favor, Tiari. Tenemos dos canales a 60 grados y una ranura en T aquí, dámele vuelta, ahí. Se puede observar que es la que va a caer en esta parte, ¿verdad? Esta ranura en T cae en este accesorio acá, que es donde se sujeta cuando nosotros giramos este tornillo acá, se sujeta acá. Y las orillas van en este lado. Quiero que hagas una así, ¿ven? A este accesorio le falta el tornillo acá que ayuda a autoajustar lo que es la altura, porque este tipo de accesorios tiene la facilidad de que automáticamente nos ayuda a ajustar la altura. Como podemos observar, así es que funciona. Miren, la ranura en T para sujetar acá y los lados, estos costados a 60 grados. Bueno, no los he medido, pero yo supongo que son a 60 grados. De todas maneras los vamos a ir midiendo ahora mismo para que hagamos el diseño. Entonces este debe de montarse en las tres caras. En las tres caras de este portaherramientas. Entonces vamos a ir a hacer esta práctica. Esperamos que les guste a todos ustedes. Este será el material como materia prima que tenemos para poder elaborarlos. Entonces nosotros tenemos que ver de que nos den las medidas en las tres dimensiones. Esta dimensión de acá, que vamos a llamarle el ancho, el largo y la altura, que es que los otros parámetros. Entonces, como podemos observar, a ver si me ayudas, Yaret. Probarlo acá. Como podemos ver, ahí tiene una. De hecho, nosotros porque esta medida lo estamos haciendo con este patrón, pero hay que medir con el calibrador, lógicamente. Entonces, ahí tenemos esta medida. Lo venimos a probar acá. Como podemos ver, ahí las medidas ya están bien ajustadas. Y en el caso de la altura, pues como podemos ver, aquí nos da también. Entonces lo que vamos a hacer acá ahora mismo es cortar el material. De hecho vamos a sacar dos prácticas de este. Entonces en la sierra vamos a cortar dos material a este espesor. Aquí tenemos el pie de rey, mide 31 milímetros o 30,5. 30,5. Entonces tiene 30,5 y nosotros pues vamos a darle 31 milímetros. Vamos a darle unos 2 milímetros con demasía de material para después venir a fresar esos 2 milímetros y a rectificarlo, ¿no? Debemos llevar una sobremedida para que después nosotros podamos fresar y rectificar a las medidas. Hay que hacerle todos estos machueleados también, no los mencioné. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Miren.
Bien, vamos a continuar con el trabajo de la elaboración de este portaherramienta. Este es el que hemos quitado, el portaherramienta en sí. Y también fuimos a quitar la torreta del torno para hacer las pruebas. Aquí es donde nosotros vamos a hacer la prueba en donde va a encajar. Esto es importante para que nosotros logremos tomar bien las medidas y partir de una información más veraz. Para que miremos el acoplamiento de él aquí. Pero bien, volvamos a esta situación acá. Entonces, lo que hizo ahorita el alumno fue hacer la ranura que está acá al centro. Tomamos esta medida, trabajamos con coordenadas. Esa parte solo hizo una pequeña grabación porque es un detalle que cualquier fresador lo entiende, ¿verdad? Esta ranura de este ancho, de este espesor, permíteme el PR, va al centro. ¿verdad? Esa ranura va al centro de esta longitud. Estoy hablando de esta ranura que está acá. Ahora lo que está haciendo es profundizando en esta ranura que está escondida aquí y que va a formar una forma de T. Estas orejas, estos perfiles que tiene a ambos lados, son los perfiles que se van a acomodar y que van a hacer contacto con del espárrago que sujeta acá, esta orilla de acá, y es de esa manera que se va a quedar sujeto ahí. Entonces esas ranuras lo estamos haciendo con una fresa en T. Anda a hacer el trabajo ahí. Entonces, ¿qué es el trabajo que está haciendo ahorita este joven? También tiene que ver con coordenada. Y de hecho, pues aquí vamos a dejar una toma cuando él ya esté trabajando acá la medida. Ahí ya está comenzando a hacer la T y vamos a dejar la grabación que se va a dar aquí cuando esté realizando todo el trabajo en sí. Entonces, como nosotros estamos trabajando ahora mismo en una fresa universal, lo que estamos haciendo es inclinando el cabezal a 45 grados. Vamos a ver que se vean los 45 grados ahí. Ahí, dale. 45 grados de inclinación, 45 grados, bien. Estamos inclinando los 45 grados en esta fresa. Es precisamente para hacer las partes que están inclinadas y que representarán las guías de acoplamiento del portaherramienta con respecto a la torreta que se está trabajando en el torno. En este caso, como podemos observar, aquí tenemos la pieza patrón que nosotros estamos utilizando. Ya hicimos esta parte de acá, como podemos ver acá al fondo está la pieza, y ya hicimos ese canal con una fresa T, ya lo que hemos venido explicando con las coordenadas y todo. Ahora nosotros vamos a hacer estas partes que están inclinadas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como el ángulo es un ángulo de 45 grados, es la mitad del de 90 grados, significa de que en cierto momento va a coincidir que con una cara de la fresa trabajemos acá y que después vengamos a trabajar en el costado, en el otro lado. Entonces vamos a terminar de poner la fresa
el cabezal de la fresa con la inclinación que corresponda a la medida que queremos ahorita mismo fresar, que queremos planear. Son superficies inclinadas a 45 grados en este caso. Y bueno, ahora vamos ahora mismo lo que vamos a hacer es instalar la fresa, que es la herramienta en sí. Aquí tenemos a Yarit, es el joven que está haciendo la pieza, el mecanizado en sí. Ahorita lo voy a dejar a él que explique el resto del trabajo. Ahí está sacando la medida. Creo que en el anterior le había dado 7 milímetros, la está comprobando, la está verificando. Y ahorita él va a explicar cómo va a ser la tangencia entre este filo para comenzar a sacar la coordenada con respecto a este filo, ¿va? Porque en el caso de él va a comenzar por el lado derecho. Otro operario puede decidir hacerlo por este lado también, pero es igual, ¿verdad? Es la misma situación. Bueno amigos, me presento, yo soy Yarit Carrillo, el operario, estudiante de mecanizado. Ahorita en el módulo de fresa tenemos esta práctica de elaborar un portaherramientas. Y bueno, ya el profesor Reiner le ha venido explicando cómo es que la metodología que estamos implementando para la elaboración del mismo. Y como pueden observar, ya tenemos girado el cabezal de la fresadora universal a 45 grados. Ahora procedemos a la construcción de lo que es el ángulo guía, en donde se va a sentar y va a trabajar el portaherramientas. Lo pusimos a 45 grados. De esta manera nosotros vamos a hacer la tangencia con un lado del esmil en la esquina superior, y vamos a dar la profundidad que son 7 milímetros. De igual manera comenzamos por el lado derecho y después procedemos con el lado izquierdo sin mover el cabezal, debido a que como son 45 grados y trabajan en el mismo en la misma bancada del porta herramienta, de la torre, son con ángulos totalmente complementarios y no necesita moverse o cambiarse el cabezal. Bueno, los dejo y vamos a hacer unas tomas más de cómo vamos a hacer la tangencia para que estén al pendiente, y recuerden suscribirse al canal y darle like. Bueno amigos, en este momento nosotros procedemos a hacer una pequeña tangencia. Vamos a enfocar un poco mejor para que se logre apreciar. El filo del esmil, o sea, esa pequeña esquina puntiaguda que contiene el filo, que es por así decirlo, el filo de corte con el que nosotros trabajamos, esa pequeña esquina tiene que estar haciendo tangencia con la esquina del material o de la pieza que procedemos a mecanizar. De igual manera, esa pequeña tangencia sería nuestro punto de partida, donde nosotros vamos a mandar todos los tambores graduados a cero para comenzar y proceder con la construcción del ángulo. Ahora, ya que tenemos el tambor, por así decirlo, este tambor es el que nos delimita la altura de la mesa. Entonces este tambor es el que lo vamos a mandar a cero, ya que aquí ya tenemos nuestra pequeña tangencia. Este tambor tenemos que tener el cuidado de no moverlo, porque puede que si ya estamos dando el último corte, ya estamos dando el acabado final, la medida, como quieran llamarle, puede que nos pasemos o que nos vaya a quedar defectuoso. Y el tambor que nosotros vamos a utilizar para dar el recorrido es el tambor del carro transversal, lo que hace que la mesa se mueva transversalmente. Y el tambor del carro longitudinal no lo vamos a tocar, porque si lo tocamos o lo movemos, damos una mayor longitud de la que necesitamos. Y aquí en este caso, como ya tenemos la tangencia, no vamos a ocupar el tambor longitudinal. El tambor longitudinal solo lo vamos a ocupar para sacar la coordenada entre la distancia de este
ángulo a este otro ángulo, que lo vamos a hacer por la construcción de la misma herramienta. Como ya lo había explicado, no hay necesidad de mover el carro y de volver a hacer todo este procedimiento de alinear y hacer tangencias con la esquina del esmil. Entonces vamos a comenzar el proceso de fresado, fresado angular se le podría llamar. Y recuerden, aquí siempre estamos aprendiendo, y si hay alguna persona interesada en querer aprender este oficio, que lo intente. No importa que no haya escuchado alguna vez de torno, fresadora, siempre se aprende algo. Nadie nace entendido, nadie nace sabido. Y para aquellos que quizás ya son torneros, fresadores de experiencia y están pasando por un mal momento, quizás alguna pieza les quedó mala, o se pasaron en alguna medida, ánimo. La vida sigue, nada termina en una pieza mala y siempre se aprende algo. De los errores se aprende. Así que mucho ánimo, y para las personas que quieran intentarlo, háganlo. No se van a arrepentir. Bueno, ahora que ya hicimos la tangencia, que ya tiramos el primer corte, por así decirlo, la primera coordenada, nosotros ya podemos mover esto, que lo movimos 5.5 milímetros. Ahí está, 5.5 milímetros desde el borde a esta esquina, el punto más bajo, que es este, donde termina el esmil o la herramienta de corte, como quieran llamarle. Bueno, ya que movimos esa distancia de 5.5 milímetros, procedemos a trazar el ángulo. Ya con el corte que vamos a echar, ya vamos a comenzar a construir este ángulo y va a quedar esa pequeña punta o pequeño ángulo. Bueno, aquí podemos observar que ya hemos terminado de perfilar el primer ángulo. Ya hemos terminado de perfilar el primer ángulo. Ya le dimos la profundidad, que son 7 milímetros de profundidad. Y ahora procedemos a sacar la coordenada de centro a centro en los topes o fondos de cada ángulo, que son estas esquinas internas que hay acá. De centro a centro, nosotros ya con el pie de rey medimos, son 62 milímetros. Procedemos a no mover el carro lateral de la mesa para trazar 62 milímetros y tomar la coordenada, y de esa manera que nos quede repartido lo que es los dos ángulos. Para esto nosotros solo vamos a bajar la mesa, vamos a bajarla y después procedemos a mover la cuchilla. Bueno, ya hemos puesto los 62 milímetros, bueno, ya corrimos la mesa 62 milímetros hacia la derecha y ya encontramos el otro centro.
Ahora tenemos a la herramienta de corte haciendo contacto, o sea, haciendo tangencias. Para nosotros ese va a ser nuestro punto de referencia o punto de partida. De ahí nosotros volvemos a hacer el mismo proceso que estábamos haciendo en el primer ángulo que estábamos construyendo, que es profundizar 7 milímetros de profundidad. Bueno amigos, hemos concluido con la construcción del otro ángulo. Ahí están, ya construidos los dos ángulos a 45 grados. Lo hicimos con una fresa frontal HWS de 12 milímetros. Lo trabajamos y si ocupamos dos velocidades, una velocidad para devastar y una velocidad para dar los acabados, para que se haga un acabado limpio, un acabado nítido y que se vea la calidad del trabajo. La velocidad que ocupamos para devastar fue 375 revoluciones por minuto, y la velocidad que ocupamos ya para dar el acabado fue de 1500 revoluciones por minuto. A esto agregándole que para devastar los cortes que echábamos, la profundidad del corte eran entre 1 o 2 milímetros, y para dar el acabado ocupé una décima o media décima, todo para garantizar un buen acabado y garantizar una medida exacta. Un consejo que me han dado mis instructores es echarle a la última pasada ya sea manteca de cerdo o aceite, para que quede un acabado nítido, brillante y limpio. Cuando lo pongo está bien tocado, pero cuando yo quiero penetrar, se afloja y se vuelve a Bien, ahora vamos a hacer las pruebas finales del montaje de este accesorio, de este dispositivo que nosotros hemos elaborado como una práctica de planeado de superficies en la máquina fresadora. Esta parte de macholeados yo no lo he grabado en sí, ¿verdad? No lo hicieron los mismos jóvenes, yo no lo grabé, pero creo que eso, o considero que eso pues ya hemos practicado bastante de eso, o creo que es algo sencillo. Entonces aquí tenemos la torreta y vamos a ver de que él calza. Por ejemplo, ahorita aquí pasa, hace un recorrido total, hace una toma de acá. Correcto, para que miren, él baja totalmente, porque su trabajo es trabajar en esta guía. Baja totalmente, ¿verdad? Ahora este tornillo que está acá, así una vista, como podemos observar, este tornillo lo que hace es mover este espárrago. Y si nosotros vamos a observar, ahí es donde se va a socar, miren. Es ahí donde él se soca. Ahora ahí ya lo dejamos inmóvil. Lógico que para la altura, para poder nivelar la altura, tenemos que el tornillo que va acá es el que se va a alojar en esta parte. Se aloja en esta parte de este tornillo del espárrago, y es el que se permite
dejarlo sujeto en una altura específica o controlar una altura específica del dispositivo, del accesorio. Y lógico que cuando ya tengamos una herramienta montada ahí, pues entonces ya vamos a controlarlo de esa manera. Entonces aquí tenemos el dispositivo ya montado. De esa manera lo estamos finalizando. Y esta ha sido una práctica de los jóvenes que están ahorita en el curso de elaboración de piezas en la máquina fresadora industrial. Como podemos ver, aquí hemos hecho ranurado, hemos hecho ranuras en T, ranuras en veo o inclinadas, en este caso porque esta tienen inclinaciones específicas. Todavía podríamos decir que le podríamos mejorar el acabado en la rectificadora, pero creo que por aquí lo vamos a dejar. Aquí vamos a dejar la parte del video ya cuando hemos elaborado esta parte. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de YouTube, que se suscriban, nos dejen su comentario.